Vamos a retomar un poco el estudio pasado, que es algo que Dios nos revela, que fue comprender sabiduría 1. Vamos a ver cómo complementar este estudio con la segunda parte. Tratamos de ver primero a través de la sabiduría el origen del pecado. Si tú revisas la escritura en el libro de Génesis capítulo 3, la palabra de Dios dice que la mujer vio que el fruto era codiciable para adquirir sabiduría. ¿Sí? Génesis 1 del 5 al 6, Génesis 3 del 1 al 5. Y en el versículo 6 es cuando dice que... Pero quiero que nos concentremos un poco en la sugerencia y en el análisis. El mandamiento en Génesis 2, cuando Dios crea el huerto, pone el árbol de la sabiduría en medio del huerto y luego llama al hombre y al hombre le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, de la sabiduría no, porque el día que comas de él morirás. Cuando viene la serpiente a ver a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, y entonces ella dice: no, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la sabiduría, de ese no. Y entonces fíjate la sugerencia. Lo que pasa es que si tú comes de ese fruto, Dios sabe que tú vas a tener los ojos abiertos, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Textual está ahí. Vas a ser como Dios. Después de esa sugerencia en sus oídos, dice la palabra que vio el fruto, que era agradable a los ojos y que era codiciable para adquirir sabiduría. Ahí está la codicia y la sabiduría, el origen de la audición de la voz del mal para cometer el pecado que trajo la muerte a la humanidad. Ahora quiero que analices la sabiduría. El hombre fue el que recibió la orden de Dios para decirle: esto no. Cuando dice que la mujer vio que era codiciable para adquirir sabiduría, comió, le dio de comer a su compañero y los dos comieron. ¿Qué es la transgresión de la ley? El pecado. El hombre que tiene como la orden de guardar el orden, mejor se coludió con su mujer para pecar los dos. ¿Sí? En vez de ponerle el alto y decirle: esto no se hace. No, pues ya, mejor vamos a comer los dos. Cuando Dios le reclama al hombre, no le reclama a la mujer. El hombre cobarde dice: pues es que la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Qué bonito, ¿no? Un hombre sin carácter, un hombre sin autoridad, para nada, trasladando la responsabilidad a la mujer, cuando él fue el que recibió la indicación de Dios. Todo ese comportamiento que te estoy diciendo, a través de los años que Dios ha tenido para con nosotros de sacarnos del mundo de pecado,
hemos tenido la experiencia de conocer el carácter de las personas en relación a la desobediencia. Desde que comenzamos nosotros a ser rescatados por Dios, lo primero que se nos enseñó es que éramos una pandilla, que éramos ingobernables. Pero yo pregunto, ¿éramos ingobernables? Si yo lo que quería hacía, sí me gobernaba, por mí mismo, pero me gobernaba. O sea, no era ingobernable. No me gobernaban los principios de Dios. No me gobernaba la voluntad de Dios. Era ingobernable respecto de la voluntad de Dios. Esta gente, los primeros que cometieron el pecado así, Adán y Eva, después, para que no se sienta como que la mujer es la culpable de todo, porque fíjate que hay dos figuras femeninas, la serpiente y la mujer, símbolos femeninos, ¿sí? Voy a aparecer aquí violencia de género. Vamos a ver que este contexto está metido dentro del Proverbio 12:15, que dice: el camino del necio es recto en su propia opinión. Aquí ya no habla de figuras femeninas, ya está hablando en masculino. El camino del necio es recto en su propia opinión. Y luego en otro proverbio que vimos dice: ¿has visto a alguien sabio en su propia opinión? Pues hay más esperanza para el necio que para él. Y todos nosotros hemos sido así, sabios en nuestra propia opinión, y conocemos gente hipersabia en su propia opinión. Pero aquí vamos a ver una sabiduría, que es la segunda parte, o digo la parte de esta predicación, que tiene que ver con la sabiduría que Dios le dio a un varón. Una sabiduría que es ahí en Primera de Reyes 4. Primera de Reyes 4, versículo 29, mira lo que dice. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. ¿Tú has oído hablar de la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor de Dios? Imagínate un corazón ancho, dice la anchura como una playa, ¿no? Quiere decir que un corazón que podía recibir de Dios cosa grande. Le dio prudencia, le dio sabiduría. O sea que este tipo de personaje no pidió otra cosa. Dios le dijo: por cuanto no pediste riqueza, ni pediste otra cosa, y pediste sabiduría, Dios le dio. Dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y de todos los egipcios. Son pueblos que han sido sabios, algunos de ustedes saben, o todos. Los orientales tienen una cultura de sabiduría ancestral muy amplia, y los egipcios no se digan. Pues dice que la sabiduría de Salomón era más que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Imagínate de qué tamaño era la sabiduría que le dio Dios a este varón. Y entonces ahí en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 11, dijo Dios a Salomón: sabiduría y ciencia te es otorgada, te es dada. Sabiduría y ciencia. ¿Qué es lo que esa mujer codició en el fruto del huerto de Edén? Sabiduría y ciencia. Era el árbol de la ciencia y de la sabiduría. Entonces la mujer que tuvo que codiciar, yo te estoy pensando así como en voz alta, que el demonio con sus tantos miles de años de psicólogo, pues los agarró tiernitos, ¿no?
y los engañó. Pero a Salomón le dio Dios, sin necesidad de codiciar, una sabiduría más allá de cualquier ser humano en ese tiempo en la tierra. Pues no tenía que pedir, todo le fue dado. Por pedir sabiduría le fue extendido bienes, se enseñoreaba sobre muchos reinos. En fin, sus propiedades están pues mucho más allá del cálculo actual. Serían como cuántas veces Carlos Slim, no lo sé, pero por ahí. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿cuál es el necio de hoy? O sea, el necio de hoy no va a ver que Salomón cayó igualito que Adán. Los dos cayeron por la misma, por la mujer. Por la mujer cayeron los dos. No es más que irse ahí al capítulo 11 de Primera de Reyes para ver la similitud que hay entre este hombre y el otro. Mira, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón, ahora si comenzamos desde el principio, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras y a las de Moab, a las de Aarón, a las de Amón y las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses que son de ellas. ¿Sí? Adán, ¿por qué se perdió, hermano? Por hacerle caso a la mujer que ya había transgredido y coludirse con ella para transgredir igual. Salomón, que le habían dado Dios tanta sabiduría y tanta ciencia, más que los orientales y más que todo, salió de la misma madera. Por las mujeres se perdió. Adán se perdió por su mujer y Salomón se perdió por las mujeres. Y habla, algunas Biblias traen en el capítulo 11 la apostasía de Salomón. Hoy es tiempo de apostasía, antes que venga el Señor. No va a venir sin que antes haya pasado la apostasía, dice el Evangelio. No va a venir el Señor sin que antes se dé la apostasía. Hoy es tiempo de apostasía. Tiempo de personas que tienen conocimiento de lo que Dios quiere y no lo hacen. Son rebeldes, desobedientes. Y no hablemos de hombre o mujer. Eva desobedeció, pero aquí estamos al revés. Aquí el hombre, que es Salomón, que recibió todo, desobedeció. Adán y Eva desobedeció primero. Pero aquí con Salomón, el que ya tenía todo, riqueza, o sea, ¿qué le faltaba? Nada. Entonces quiere decir que estaba peor que Eva. Sabiduría. El núcleo era la sabiduría. A Salomón se le dio, la mujer dio la codicia por sabiduría. Ahora, esta sabiduría que Dios le dio no sirvió para nada. La sabiduría que codició esta mujer
que le dijo Satanás, vas a ser igual a Dios. Lo que pasa es que Él no quiere que comas, pues vas a ser igual a Él. Y todavía Dios, cuando le dio a Salomón, tú pediste sabiduría, ahí está. Y era más sabio que cualquiera en el mundo. Sin embargo, esa sabiduría no les ayudó a salvar su alma. Cayeron en pecado, y porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Dios tuvo que venir en carne, según la profecía de Isaías, para salvar lo que se había perdido. A un hombre sabio, perdidos. Reyes, que si tú lees las crónicas de los reyes o los libros de los reyes, la mayoría cometieron pecado y hicieron de su vida un desastre. Entonces el Señor nos dice ahora, en el libro de Romanos, a nosotros, Romanos 12, hermano, fíjate lo que hay ahí. En el versículo 11 dice: de una u otra manera, el comienzo del pecado fue a partir de la sabiduría en su propia opinión. O sea, Dios dijo que tú no debes comer esto. El otro se sintió sabio en su propia opinión y fue y comió y le fue mal. A Salomón le dio sabiduría, sin embargo, fue sabio en su propia opinión, que fue lo peor que hizo, y se metió con mujeres que no eran mujeres que Dios había permitido a su pueblo mezclarse con ellas. La sabiduría en la propia opinión es lo que hace a las mujeres y a los hombres desobedientes. Sabiduría en mi propia opinión es incredulidad a la palabra de Dios. Dios dice una cosa, sí, pero yo hago lo que yo crea. Esa sabiduría que dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Ve dónde está la sabiduría? La verdadera sabiduría que a Dios le agrada es: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Cuando no hay temor de Dios, es que me ganó la carne. No, ¿qué te ganó la carne? No tienes temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios, no lo haría. Sabrías las consecuencias. Entonces, como habemos hombres que hemos construido la imagen de Dios a partir de algunas ideologías que nos han dicho, pues es Dios como tú lo entiendas, Dios como tú lo concibas, tú concibes un Dios igual a ti, igual de apapachado, igual de defectuoso, igual de pecador, y entonces pues, legalizas el pecado y piensas que Dios te va a estar perdonando toda la vida. Y no es así. No es así. Te voy a explicar en el Nuevo Testamento cómo esa sabiduría falsa que se ha metido en el evangélico con una ideología chueca, que es un síntoma de patología social. Dios me dijo, Dios me habló. Como es un Dios que tú concibes como tú, luego oyes voces ahí después de una indigestión de comer tacos de tripa. Dios me dijo que tú me regales un coche. Dios me dijo que esto, un adulterio, es que Dios me la trajo.
Eso es real. Esa locura vive hoy porque Dios también nos dice en su evangelio que el demonio se disfraza como ángel de luz. Las voces que llegan no son consultadas. La gente dice, Dios me dijo, yo lo hago. No consultan a la autoridad. En las iglesias no consultan ni a los pastores, ya les vale. Ya no hay autoridad, ya no. ¿Por qué? Porque es lo que conviene a la sabiduría en la propia opinión. Cuando alguien llega con un pastor y siente algo, podría llegar y decir, oiga, pastor, pues ¿qué piensa usted de esto? Yo estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. ¿Por qué no oramos juntos para ver qué Dios nos dice? No, Dios me dijo, punto. Dios me dijo que me fuera de aquí. Chirrión. ¿Y por qué a mí no me dijo nada? Si el pastor es el que Dios le tiene que hablar. Todas esas cosas suceden para que nosotros veamos. Desde el versículo 11 dice, mira, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Te acuerdas del perezoso que es sabio en su propia opinión? Dice que cree que es más inteligente que los demás porque no trabaja. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, constantes en la oración. Ahí está el núcleo. Yo he tenido que saber que el sabio en su propia opinión no es constante en oración. El sabio en su propia opinión no es constante en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué hizo Salomón? Terminando con mujeres, coludiéndose para adorar otras deidades. ¿Qué hizo Adán? Coludiéndose con su mujer, comiendo lo que le dijeron que no hiciera. La misma cosa, sabios en su propia opinión. Mujeres y hombres, aquí no hay, ya seas mujer, hombre, niño, lo que quieras. El ser sabio en tu propia opinión no te va a permitir que tú seas salvo. Te va a perder. Fue lo que perdió a Salomón y lo que perdió a Adán y a Eva y a todas las mujeres que se coludieron ahí con él. Sabio en mi propia opinión es, Dios dice, pero yo digo. Dios dice esto, pero yo digo esto. Y Cristo te aplica ese tipo de discurso cuando está aquí y dice, vosotros habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a los que os maldicen, amad a esto, amad a lo otro. Aquí es al revés. Tú eres sabio en tu propia opinión, pero Dios dice que te va a cargar la maldad si sigues así, de desobediente. ¿Qué dice Romanos 13, ahí adelante? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira, cuando tú ves un pastor, cuando tú ves una persona que está en un lugar, no se puso solo. Es Dios el que te pone. Y hay de ti donde no quieras, porque te pasa lo que Jonás, o te pasa lo que Moisés decía, es que yo soy tartamudo. Yo decía, yo soy un delincuente, ¿yo qué voy a hacer? Pues no es por ti. Dios te puso, te pones.
Entonces, si tú tienes un pastor, hay un pastor, y tú dices, bueno, pues la palabra dice, pero llega la vocecita esa que le dijo a Eva o que le dijo a Salomón, empiezas a alejarte. ¿Sabes qué es lo que caracteriza a la Iglesia Católica? Que ahí solamente hay una autoridad y se obedece. Ahí no le puede decir una monjita o uno de estos que ayudan, ¿cómo se llaman estos? Monaguillo. Un monaguillo no le puede llegar a decir al sacerdote, ¿sabes qué? Dios me dijo que me hagas una capilla acá en la otra esquina. Y en el evangelio, en los evangélicos, sí. Agarran, se salen solos, con la cobertura de nadie, y plantan su iglesia solitos. Sin una cobertura, sin un mandato de Dios. Porque Dios les dijo. Te digo una cosa, si tú haces eso, eres sabio en tu propia opinión. Lo que hay que hacer es decir, Dios me dijo aquí, en la palabra, es donde está. Y tú ves en las iglesias cómo hay lo que le llamábamos antes buenos para el esgrima, ¿no? Les dices un texto y luego lo localizan y luego, porque tienen habilidad, quiere decir que en el día a día están consultando. Cuando dice la Escritura, día y noche consulta tu palabra de Dios. La esgrima no es para venirla a poner aquí en la iglesia, es para que lo tengas todos los días, estés consultando con Dios. Entonces sí te voy a creer cuando dices, Dios me dijo porque aquí dice, y aún así hay un riesgo de que la persona interprete. Por eso es bueno checarlo con alguien. Oye, hermano, ¿qué piensas de esto? O así. Esa autoridad que ya no existe, dice aquí, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando tú resistes una autoridad de un pastor, de una autoridad que tienes, esposa de un marido, no estás resistiéndote al marido ni al pastor, te estás resistiendo a Dios. ¿Qué dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, si eres sabio en tu propia opinión y te pones a pensar que la opinión del otro y la tuya es lo que debe de estar ahí en juego, estás fuera de lo que Dios quiere. La sabiduría en nuestra propia opinión no es espiritual. La sabiduría de Dios es sometimiento a la autoridad. Los que somos siervos puestos por Dios, pues tenemos que sujetar a Cristo, pero así. Ni modo que yo le diga a Cristo, no, pues el día de hoy no quiero. ¿Cómo le haría? Si el Espíritu Santo te dice, a ver, son las 3 de la mañana, párate, ponte a orar, ponte a buscar. O sea, Dios, yo digo, Dios me dijo, pero Dios no me dijo, oye hermanita, ¿sabes qué? Me dijo el Señor que me regalaras tu coche. Y hay un pastor que dice, bueno, si a mí me dijeran eso, yo sí, no tengo problema. En cuanto Dios me diga, a mí te lo doy. A ti te dijo, pero a mí no me han dicho nada, así es que no hay problema. ¿Qué es lo que uno dice? Dios me dijo que orad sin cesar. Dios me dijo que velad y orad para no entrar en tentación. Eso sí me lo dijo Dios, pero a ti también. Ahí está. Eso no tiene pierde. Velad y orad para no entrar en tentación. Orad sin cesar. Fieles y constantes en la oración, dice aquí, ¿te acuerdas que lo leímos ahorita? Tenemos que ser ¿qué? Fieles, constantes en la oración, constantes en la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación.
Eso sí me dijo Dios, te lo puedo decir, pero creo que esto a ti también te lo dice. Si yo te digo cosas en mi propia sabiduría, te voy a empezar a decir cosas que van a trastornar la palabra y que te van a poner a ti mal. Te van a poner mal en tu vida. Hay cosas que no debes hacer. Ser sabio en tu propia opinión, porque eso te va a llevar a la transgresión de la autoridad establecida. Dice el Señor, si tú resistes a la autoridad, a lo establecido por Dios resistes. ¿Qué dice arriba? Constantes en la oración, pero dice, unánimes entre vosotros, no altivos, asociando con los humildes. O sea, asóciate con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Entonces, ¿qué es lo que dice abajo? Sométete a la autoridad superior. A las casadas, estate sujeta a tu marido como al Señor. Siervos, amen a sus esposas. Oye, si tú no amas a tu esposa, no le vas a poder decir, oye, esto está mal. Como le hizo a Adán. No, mejor comemos juntos, para que no se vaya a molestar, ¿o qué? Salomón, con toda la sabiduría, va, se mete con mujeres que tienen adorando a dioses demoníacos. Ahí va. Y te digo, léele ahí en el 11, en el capítulo 11 de Reyes, dice apostasía de Salomón. Entonces, si nosotros ya sabemos y no queremos predicar esto, ni la santidad, ni la obediencia, que porque se vayan a molestar, pues ni modo. Que te molestes tú hoy, a que Dios me diga después, a ver, tú sabías y no le dijiste. Tú sabías y no exhortaste, tú sabías. Y si no hago yo esto y no obedezco, ¿va a salir peor? Pero hermano, la sabiduría en propia opinión es un eje de perdición transversal en la Biblia que no debemos llevar a cabo nosotros. Todo menos eso. Ahora, dice la palabra de Dios, es el 1, sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si no quieres tener temor de la ley, haz lo bueno. La ley no está hecha para los buenos. La ley está hecha para el transgresor. La gente que no respeta autoridad, la gente que no quiere, no está respetando a Dios, no tienen a Dios, no son salvos, son únicamente personas que han puesto a Dios como su cómplice de su propia rebeldía. Por eso tantas desgracias nos han pasado, incluyéndome a mí. Si no ha sido por la misericordia de Dios, aquí tengo a mi hermanito Hugo, ¿cuántos errores cometí yo por andar de sabio? Terrible, hasta que me cayó el 20. Tengo que someterme a las autoridades superiores. ¿Para qué? ¿No quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, obedece, niégate a ti mismo. Lo que hace la autoridad, eso está bien. Sujétate. Eres sabio en tu propia opinión, todo lo que hace la autoridad lo cuestionas, no te gusta. Pero dice la palabra de Dios en Santiago 3, y con esto terminamos. Hebreos. Mira, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo
que recibiremos mayor condenación. Ahí está, ¿ya viste? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que no refrena la lengua, no se puede refrenar en su cuerpo. Nosotros desde que conocimos la vida, una sarta de groserías ahí. La rehabilitación en los grupos de 24 horas, otro tanto. Y así, ¿cuándo voy a dejar de decir picardía yo? ¿Cuándo? No se puede si no eres libre. Ahora dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de imperiosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna, o por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué fue lo que le dijeron a Eva? ¿Con qué la envenenaron? Con la lengua. Le dijo: no, mira, si tú comes esto, tú vas a ser como Dios. Dios no puede ser más sabio que tú. Tú tienes que ser como Dios. Miró el fruto, vio que era codiciable para adquirir sabiduría. ¿Y quién más sabio que Dios? Nadie. Yo voy a ser sabio. Entonces, en la sabiduría, en tu propia opinión, que te avienta en contra de tu autoridad, lo que hace es traer condenación para ti. No te trae salvación. Pero ¿qué duele cuando a ti te dicen que tienes que obedecer? Algo que se llama egoísmo. El ego, el yo, duele. ¿Cómo yo me voy a someter a este si está bien burro? Si no lo pusieron ahí, acuérdate del profeta que el burro le habló para que se cambiara de maldad. Dios puede hablar hasta por un burro, pero no es porque si es burro o no es burro lo que tienes que obedecer, es porque es una autoridad que Dios puso. Por eso dice: el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Quién estableció al burro para que te hablara? Dios. Entonces no es que escuches, no, es que yo no le puedo hacer caso porque es burro. No, lo estableció Dios. Y aunque sea burro va a hablar, así como para el profeta le habló por medio de un animalito, así a uno luego le dice. Acuérdate de aquel hombre que dijo: pues yo espero que salga el profeta, me rinda pleitesía para que me sane. El profeta ni salió, le mandó a decir: métete ahí al agua. Y no se puso todo ahí. ¿Cómo yo? Si yo espero que no saben quién soy yo. Y su mismo siervo le dijo: ay, qué trabajo es meterte al agua para que sanes de esa cosa. Y ese güey se metió y sanó. Entonces, no es quien te lo dice. Puedes o no estar de acuerdo con el que te manda, pero el que tú no estés de acuerdo con el que te manda a lo que te manda, no te está haciendo a prueba o aprobado por Dios. Dios dice: el que se resiste a la autoridad, dice, sométete a toda la autoridad superior. ¿Qué dice Dios? Aquí no hay caprichos de hombre. ¿Qué dice Dios? Dejar de ser sabio en tu propia opinión es aterrizar a la palabra. Aquí dice Dios, eso se hace. Ahora, no puede ser que en los católicos un papa, que es un hombre común y corriente, diga lo que se tiene que hacer y todo el mundo, hasta la última monjita, nadie chista, todo obedece. Y aquí, entre nosotros, cualquiera te cuestiona, cualquiera te ve feo, te ve para abajo, cualquiera. No tienen mayor autoridad.
qué hay que hacer. Si somos espirituales, el espiritual tiene que discernir que la obediencia es dejar de ser sabio en su propia opinión. Obedece. Si tú obedeces, aunque el burro no haya dicho cosas correctas, la protección de someterte está delante de Dios. Señor, yo me sometí. Y cuando veas que algo no está bien, lo puedes disertar. Como esto que te decía yo de Dios me dijo. Dios me dijo que este no es el lugar, ya me voy a ir. Dios te dijo. Hay veces que dicen Dios me dijo y en la palabra de Dios no está nada. Dios me dijo. Se apropian del teléfono rojo con Dios. Como Dios me dijo, yo ya como pastor, ¿ya qué hago? Yo ya nada, ya, lo que quieras. Ya Dios verá. Pero si yo tengo una autoridad, lo que yo reciba de parte de Dios lo consulto con la autoridad. Oye, ¿qué piensas de esto? Mira, estoy recibiendo esto. ¿Por qué no oramos? ¿Qué dice la palabra? No. Dios me dijo, ya, rompe con la autoridad. Entonces ya cuando a uno le dicen Dios me dijo, pues yo ya qué hago. Yo ya no digo nada. Ya perdí la autoridad yo. Entonces, si Dios pone autoridades como los pastores, cualquiera en la iglesia evangélica puede romper la autoridad del pastor con eso. Dios me dijo. Y luego si Dios te dijo y no está en la palabra, ¿dónde está la sabiduría? ¿De quién viene esa sabiduría? En el versículo 13, hermano, de Santiago, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hablan de sabiduría. Fíjate la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio es manso con la autoridad. Le dicen haz esto y lo hace. El que no es manso, ¿qué es? Ingobernable, sabio en su propia opinión. No acepta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Cómo este burro me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Pues si no es porque sea el burro, es que Dios dice que te sometas, que te sujetes. Tú estás obedeciendo el mandamiento de Dios. Por eso dice aquí, ¿quién es sabio? Si eres sabio tienes que tener mansedumbre. Si no hay mansedumbre, ¿dónde está la sabiduría? Acuérdate, la sabiduría que le dieron a Salomón no le sirvió para nada, más que para engrandecerse en el mundo. Eva vio el fruto que era codiciable para adquirir sabiduría. ¿De qué le sirvió? De nada. Porque la sabiduría que es conforme al mundo, mira, dice, pero si tienes, dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. O sea, si tú tienes agitación en tu corazón y andas ahí en unas guerras internas horribles, que no sabes si eres del demonio, del mundo, de Dios, no mientas, no te sientas. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría de que tú te sientes mejor que el que te manda según Dios, es diabólica. Es lo que le pasó a Eva. Es lo que le pasó a Adán, es lo que le pasó a Salomón. Esa sabiduría es demoníaca. ¿Qué no sabía Salomón? Si venían hasta de lejos, le daban oro nomás para oír sus consejos. ¿Y de qué le sirvió a la hora de apostatar? De nada, porque no obedeció. Entonces dice el Señor acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, a ver, sométete a toda autoridad superior a ti. Pero aquí dice, pero si tienes celos, ¿por qué
los celos y la envidia son hermanitos. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué dice que Pilato sabía que esos jerarcas de la iglesia lo habían entregado por envidia? La envidia y los celos son lo mismo. Si tú padeces celos, dice aquí, pero si tienes celos amargos, padeces celos, quiere decir, tienes malestar por el bien del otro. Nadie puede tener algo porque ya luego lo critican o lo juzgan o esto. Si lo tiene, qué bueno, Dios da todos para todo. Pero dice celos amargos. Entonces, si uno tiene celos amargos, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, que Dios nos libere de todas esas sensaciones que son lo que produce que haya pleitos. Y te puedo decir, hermano, las cosas más difíciles que yo he visto en mi vida a partir de mi orfandad es que estas cosas están más dadas dentro de las familias que cualquier cosa. Yo no padecí eso, no tuve familia, bueno, mi familia fueron todos, ¿no? Mis amigos. Nunca viví cosas así de hermanos, ni tíos, ni abuelitas, nunca tuve eso. Pero sí veo que es con cuidado. Y en la iglesia, que somos hermanos de sangre del reino, pues no va a dejar el diablo de hacer esto. De seguir dictándote, no, tú no le hagas caso. Tú no le hagas caso. Mira, es que Dios no quiere que tú seas como Dios. Tú vas a ser igual a Dios. No le hagas caso al pastor, no le hagas caso a tu marido, no le hagas caso. Pues claro, porque es la misma estrategia. Como Dios en el Nuevo Testamento, a partir de su presencia y de del discipulado a los suyos, que entre ellos fue el último, dice que como abortivo, dice el apóstol Pablo, llegó a mí. ¿Cómo le dice ahora esto? La sabiduría de lo alto, dice Santiago. La sabiduría de lo alto, ¿quién es sabio de entendido entre vosotros? Si eres sabio, vas a ser dócil. Muestra por tu buena conducta. ¿Qué hacían con los niños en la escuela? Cuando tenían una mala conducta, los ponían con unas orejas de burro ahí. ¿Qué le pasó? Pues es que tiene una mala conducta. Por eso venía el castigo, por la mala conducta. Si uno se pone de rebelde contra la autoridad, ¿qué dice aquí? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría está en la mansedumbre, en la obediencia. ¿Qué dice? El sabio es el que oye consejo. El necio, el camino recto es en su propia opinión, en su sabiduría, en su propia opinión. Pero el que oye el consejo es sabio. El que oye el consejo del pastor, la palabra de Dios, el que se sujeta, ese es sabio. El que rebuzna de todo, el que reniega de todo, decía el padrino un día, de todo retobas, hermano. Y yo decía, no, ¿por qué me quieres quitar mi droga? No, yo qué, pues si Dios, no retobes ya, ten humildad y reconoce que eso te está matando. El pecado, ¿qué diferencia hay? El pecado mata. No como el alcohol y las drogas a lo mejor, pero mata igual en el reino espiritual. Nos la pasamos engañados sin obedecer. Por último dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pretexto. Es que si él me grita, es que si él me ofende, ¿dónde dice Dios que tú le tienes que contestar igual? Si dice, mira que nadie pague a otro mal, hermano. Esto me toca
al espejo con Dios. ¿Yo cómo voy a pagar mal por mal? ¿O voy a hacer mal a alguien? De ningún modo. No va a haber posibilidad. Todos los días de oración, hermano, acá es renunciar al mal, porque esa es la sabiduría. Teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tu corazón, guárdalo. Que tu corazón no le desee nada malo a nadie. Nunca. Yo a lo mejor tengo el corazón un poco lavado de esas cosas, de traumas familiares. Yo la verdad es que no lo tengo. Traumas de infante, de cosas que me haya hecho mi familia, no lo tengo. Mi papá era un hombre bellísimo para mí. Lo único que me tocó, porque no tenía más familia. Era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre que Gloria a Dios. no me desbarató. Imagínate, solo y luego desbaratado por tu padre, ya estaría peor. Aunque de todos modos dice la palabra, padre de huérfanos y amparador de viudas es Jehová en su casa. Entonces, hermanito, puede ser que una higuera produzca aceitunas. No. Puede ser que una vid produzca higos. No. Nuestros frutos es por lo que nos van a conocer. Fruto de mansedumbre, de sabiduría de Dios, no de nuestra propia sabiduría. Porque donde hay celos y cosas, no existe la sabiduría de Dios. Es en nuestra propia opinión lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Eva, lo que le pasó a Salomón. Es una sabiduría que no es de donde esté Dios. Es terrenal, es animal y es diabólica. La influencia de Satanás en Eva fue diabólica. No, Dios no quiere que seas como Dios. Tú come. Volteó y la codicia. Quiere ser como Dios. Y ándale, cuando de repente ya estaba desnudo con el otro escondidos ahí. No es negocio ser sabio en nuestra propia opinión. No es negocio. Y contra todo, la sabiduría en propia opinión es transgresión de autoridad, desobediencia. Si hubiéramos hecho, y digo hubiéramos porque mucha gente hoy dice que el hubiera no existe. Yo digo que sí existe porque si no, no lo pudiéramos mencionar. No sirve para nada, pero sirve a lo mejor para poder aprender otra cosa. Si nosotros hubiésemos obedecido cuando nuestro papá nos decía, o nuestros padres, obedece. Me decía mi papá, mira, es más fácil ser bueno que ser malo. Y decía, mi papá está loco. Lo mejor es andar en la pandilla, bien drogado y haciendo maldades. Imagínate. Y tarde, después de muchísimos años, me vengo a enterar que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. De todos modos, me fui mis 40 años al desierto para entender que sí, la obediencia es lo que hay que hacer. Obedecer a tu autoridad superior. ¿Quién era mi autoridad superior? Mi papá. El que tiene cindida la autoridad de su padre, es muy difícil que observe obediencia en otros lados. A mí es lo que me vino a beneficiar. Porque yo nomás tenía un papá que me decía esto y eso era, parecía general. Dios es lo mismo. Nada más que Dios con amor de libertarte del pecado, de desobediencia a partir de la cruz y de su sangre preciosa. Cristo te ama, hermano, Cristo nos ama y creo que este es el núcleo donde se fue la desobediencia y donde está la salvación. La salvación está en someternos a nuestra autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad sobre todas las cosas? Dios. Tú te sometes a Dios, el demonio no va a poderte dar sugerencias de nada. A Eva le sugirió con mentiras, se la creyó. Salomón, con tanto que tenía,
se fue a meter ahí con mujeres, a ver. Y ahí dice en su vejez, ahí en Reyes 11, ¿qué le pasó? Todo el mundo murió, pero fue apóstata, dice. Apostatar es apartarte de la bendición de Dios, amén. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios y a darle gracias. Señor, en el nombre de Cristo te doy gracias por este día, por esta enseñanza, Señor, que en lo íntimo me has dado, para que yo mismo sea cortado primeramente por esta palabra y no sea sabio en mi propia opinión, sino que acuda a ti, Señor, siempre. Porque yo sé que ser sabio en su propia opinión de uno es exponerse a la perdición de nuestra alma. Y yo creo que así fue Satanás, Señor, al empezar a ver su propia belleza en vez de ver la tuya. Se infiltró la soberbia, fue sabio en su propia opinión, creyendo que iba a subir al monte del testimonio y poner su reino. Lo que pasó fue que fue desechado del cielo y ahora está vencido por tu cruz, por tu muerte y tu resurrección, lavando a la humanidad por tu sangre, libertándonos, Señor, de la esclavitud, porque así dice tu palabra, Señor, que si nos sometemos a la tentación, nos volvemos esclavos de aquel que nos dicta, sea para pecado, para muerte, o sea, de huir para salvación. Tu palabra, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a llevar a cabo, a ser obedientes, cada vez ser más mansos. Tú nos has prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, Señor. Y yo sé que los que estamos aquí, porque pues es los que nos toca, terminaremos la carrera, Señor. Seremos transformados día a día y alcanzaremos vida eterna, Señor. Nomás ayúdanos por el querer como el hacer a entender nuestra responsabilidad. Nada que no sea tuyo debemos obedecer, Señor. Nada, y menos que venga del pensamiento nuestro, concupiscente o del demonio por fuera. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por cada uno de nosotros. Amén. Amén y amén.